Bueno, agradecemos a José Tomás por su atractiva ponencia, ¿no? Como siempre, y vamos a dar paso ahora a la conferencia del profesor Agustín Rayo. Bien, antes que nada, por supuesto, quisiera, en nombre del comité organizador de las 21 jornadas Rolando Choaki Ketlun en Filosofía y Ciencias, dar la bienvenida al profesor Rayo y con ello hacer un acto oficial, por así decirlo, de inauguración de esta versión de las jornadas, ¿no? Y en realidad, ¿qué mejor forma de inaugurarlas que con la presencia del profesor Rayo? El profesor Rayo en realidad es, digamos, no solo un placer presentarlo, sino que es un honor presentarlo acá. Es un distinguidísimo profesor de filosofía en el MIT, ¿no? Boston, pero el profesor Rayo es mexicano de nacimiento. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México su licenciatura, no estudió en Estados Unidos, estudió en México. Ahí, por su tesis de graduación de licenciado, obtuvo un premio como una de las tesis, la mejor tesis, ¿no?, de ese tiempo, filosofía. Y de ahí, el profesor Rayo se fue a Estados Unidos, al MIT, a Boston, donde obtuvo su doctorado en filosofía, en el 2005, me parece. Y finalmente, tiempo después, digamos 4 años después, me parece, al parecer, en el MIT le tomaron mucho cariño y lo contrataron como profesor full time, ¿no? O sea, esa es la verdad. Pero no solo por eso, sino que porque el profesor Rayo, junto con su dilatada trayectoria académica y su gran productividad, entre las cuales se puede señalar su trabajo, qué sé yo, en cuantificación restricta, metalógica, lógica de segundo orden, filosofía de las matemáticas, nominalismo, más bien, porque el profesor Rayo tiene que ser nominalista en esas cosas, el lenguaje vago, metafísica modal, etc. Y sus libros, ¿no? Tal vez un libro muy importante es La construcción del Contraction of Logical Space, que entiendo que se tradujo luego en México como La construcción del espacio de posibilidades. No sé si estoy tan correcto en eso, pero me parece que también hay una versión en español. Pero junto con eso, una cosa que hace atractivo presentar al profesor Rayo es que son otras cosas también que están vinculadas a su actividad profesional, pero que son muy simpáticas. Una de ellas es que, bueno, un artículo que él publicó en el 2008 en Mind fue seleccionado como uno de los mejores artículos escritos en inglés, ¿no?, hace un tiempo atrás. O sea, un artículo brillante y muy atractivo de leer, muy entretenido, ¿no?, sobre el problema del lenguaje vago, que es una cosa que los filósofos analíticos siempre nos ha traído mucho. Pero no solo eso, sino que también una cosa muy simpática que aprendí el otro día, es que hay una peculiaridad con el profesor Rayo, que ahora tenemos que hablar del número de rayos. Esto es muy, muy particular, pero muy especial, ¿no? Porque el profesor Rayo hizo una competencia, me imagino que era un colega de él en el MIT, ¿no?, con Adam Ilga, en 2007, acerca de cómo poder nombrar, ¿no es cierto?, el mayor número posible, ¿no?, el mayor número posible, pero de una manera que se pueda lógicamente especificar que lo voy a nombrar. Y el profesor Rayo propuso un procedimiento que permitía nombrar ese número, ¿no? Y ahora llamamos ese número el número de Rayo. Entiendo que hay otros números también, el número de Graham y otros, pero no sé si ese será más grande que el que propuso el profesor Rayo, ¿no? Pero es una cosa que, y fue una competencia, ¿no?, con su colega ahí de México. Y entonces ya tenemos otra razón para hablar del profesor Agustín Rayo, ¿no?, el número de Rayo, que suena muy bien, ¿no?, el número de Rayo. Entonces, bueno, es un placer para mí y, como digo, un honor presentarlo aquí en las jornadas, inaugurando, en realidad, esta versión, con su conferencia Lógica y Verdades Trascendentales,
Pero antes tengo que advertir que el profesor Rayo ya nos envió un handout, ¿no? De manera que se va a estar disponible para usted, de manera que puedan ir siguiendo la exposición. Profesor Rayo, un placer tenerlo acá. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por esa súper presentación. Realmente es un honor estar aquí. Gracias por invitarme. Y una disculpa porque estoy a la mitad de un semestre horrible y eso significa que no estoy pudiendo llegar a todas las charlas. Por favor, no me lo tomen a mal. No es una falta de respeto, es simplemente que todo está muy complicado de mi lado. Una gran disculpa. Entonces, espero que todos tengan la guía. Creo que la liga está en el chat. Ah, sí. Andrés está a punto de decir algo. Sí, eso está en el chat. Pueden ir al chat y le hacen clic y ahí les va a aparecer el PDF. Me parece el PDF. Y otra cosa, si es compatible con el formato del Congreso, a mí lo que más me gustaría es que si alguien tiene una pregunta, que la haga. Porque generalmente lo que pasa es que las preguntas ayudan a aclarar la situación para todos. Entonces, mi sospecha es que sería una mejor experiencia si se animan a preguntar. Y si es algo que nos distrae, yo lo pospongo. Entonces, no se preocupen por eso. Bueno, entonces voy a empezar con un brevísimo resumen de lo que me gustaría hacer hoy. Y eso está en la parte A de la guía. Entonces, voy a argumentar que una verdad lógica no solo es necesariamente verdadera, no solo es verdad en todo mundo posible, sino que es necesariamente verdadera de una manera especial. Es necesariamente verdadera porque su verdad no exige nada del mundo. Y voy a tratar de caracterizar una categoría de verdades que voy a llamar verdades trascendentales, que tienen exactamente esa propiedad. Que su verdad no exige nada del mundo. Entonces son necesariamente verdaderas, pero más que eso. Y luego lo que voy a hacer es que voy a ilustrar las ventajas de tener una noción de trascendencia de este tipo con un ejemplo en filosofía de las matemáticas. Entonces voy a tratar de convencerlos de que si uno pudiera desarrollar una aritmética trascendental, entonces uno podría tener una respuesta satisfactoria al famoso dilema de Bernoulli-Serraf. Ese es el resumen. Entonces empecemos con verdades lógicas, que es la parte B de su guía. Una herramienta que voy a necesitar es la idea de una semántica, y en particular una semántica de mundos posibles. Y la idea es realmente muy sencilla. Entonces, la idea es que una semántica es simplemente una asignación de condiciones de verdad a enunciados. Y en una semántica de mundos posibles, uno modela condiciones de verdad como conjuntos de mundos posibles. Entonces, lo que hace la semántica es que simplemente a cada enunciado del lenguaje le asigna un conjunto de mundos posibles. Y si miran en la guía, en B1 van a ver un poco de notación, que son los paréntesis cuadrados y dobles. Así es como voy a representar la función que le asigna a cada enunciado del lenguaje un conjunto de mundos posibles. Y hago solamente un supuesto, que es que esta función se puede caracterizar de manera composicional. Entonces, hay una manera de asignarle a cada elemento léxico básico del lenguaje un valor semántico, y uno puede usar esos valores semánticos en la asignación de
conjuntos de mundos posibles a enunciados. Entonces, esa es simplemente una definición. Semántica de mundos posibles. Entonces, ahora pasamos a B2 en la guía. Y simplemente para ilustrar lo que está sucediendo, vamos a considerar un caso específico, que es cuando tenemos un lenguaje proposicional y le asignamos una semántica de mundos posibles a este lenguaje. Entonces, un resultado que obtenemos usando solamente supuestos enteramente estándar es el que está en B2 de la guía con un poco de margen. Entonces, usando simplemente las cláusulas semánticas estándar de disyunción y negación, podemos probar que el enunciado sí o no sí, ese enunciado del lenguaje objeto, es verdadero en un mundo posible. Sí, solo sí ocurre lo siguiente. O bien sí es verdadero en ese mundo posible, o bien no es verdadero en ese mundo posible. Y lo que es interesante de este ejemplo es que es un bicondicional, o sea, lo que nuestra semántica nos permite probar es un bicondicional. Y el lado derecho del condicional es una verdad lógica. Es una verdad lógica del metalenguaje. Entonces, eso lo que significa es que desde la perspectiva del metalenguaje, uno puede probar el lado derecho del bicondicional sin hacer supuestos sustanciales. Y por lo tanto, desde el punto de vista de nuestra teoría semántica, uno puede demostrar que el enunciado del lenguaje objeto, sí o no sí, es verdadero y uno lo puede hacer sin tener que presuponer nada acerca, perdón, que uno puede probar que es verdadero en W, en un mundo W, sin tener que presuponer nada en particular acerca de W. Y eso está vinculado lo que decía antes sobre la diferencia entre simplemente ser una verdad necesaria, simplemente ser verdadero en todos los mundos posibles y no requerir nada del mundo. Porque desde el punto de vista de nuestra teoría semántica, uno pudo establecer que nuestro enunciado es verdadero en todo mundo posible sin asumir nada de cómo son esos mundos posibles. Y de hecho, sin asumir nada de cuál es el espacio de mundos con el que estamos trabajando. Entonces, una manera de pensar en este resultado, y ahora estoy en B3 en la guía, es que una tautología como sí o no sí es tal que su verdad no exige nada del mundo. Es trivialmente verdadero. Entonces, ese es un primer ejemplo de una verdad trascendental. Una aclaración es que todo esto presupone una perspectiva clásica. Entonces, por ejemplo, cuando antes dije que la parte derecha de nuestro bicondicional era una verdad lógica, claro, es una verdad lógica de acuerdo con la lógica clásica. Entonces, para poder llegar a esta conclusión, necesitamos tuvimos que hacer ciertos supuestos en la metateoría. Y no solo presupusimos una lógica clásica, sino que también necesitamos ciertos supuestos de fondo para poder probar todo. Pero
una vez que tenemos estos supuestos en la metateoría, desde el punto de vista de la metateoría, el enunciado del lenguaje objeto no exige nada del mundo. Su verdad no exige nada del mundo, es trivialmente verdad. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa porque ese es un buen momento para digerir y también para decidir si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien. Entonces voy a pasar a la página 2 de la guía. Bueno, entonces voy a volver brevemente a una diferencia que mencioné al principio entre ser necesariamente verdadero simplemente y ser trivialmente verdadero o ser trascendentalmente verdadero. Entonces, la forma de ver el punto es que si uno tiene un requisito que es satisfecho necesariamente, que es satisfecho en todo el mundo posible, hay dos formas de que eso suceda. Entonces, la primera forma de que suceda es que nuestro conjunto de mundos posibles sea tal que, de hecho, todos los mundos en ese espacio son tales que satisfacen nuestro requisito. Entonces, un ejemplo de eso es, filósofos creen no solo que Dios existe, sino que Dios existe necesariamente. Entonces, la formulación clásica de esa posición es tal que uno trabaja con un conjunto de mundos posibles, tal que en cada uno de esos mundos Dios existe. Entonces, es cierto que el enunciado Dios existe es necesariamente verdadero. Pero la razón por la que eso es cierto es porque la verdad del enunciado le impone un requisito no trivial al mundo, el requisito de que Dios exista, pero ese es un requisito que de hecho es satisfecho en todo mundo en nuestro espacio. Por eso es necesariamente verdad. Contrasten eso con nuestro ejemplo de una verdad trascendental. Desde el punto de vista de nuestra teoría semántica, no tenemos que tener cuidado al escoger nuestro conjunto de mundos posibles. Desde el punto de vista de nuestra teoría metasemántica, independientemente de qué conjunto de mundos posibles hayamos escogido, independientemente de qué mundo en ese conjunto escojamos, podemos demostrar que sí o no sí es verdadero en ese mundo. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre una verdad meramente necesaria y una verdad trascendental. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué importa esa sutil diferencia? La respuesta final a esa pregunta es que nos ayuda a solucionar problemas filosóficos y, como dije antes, les voy a dar un ejemplo, pero voy a empezar simplemente dándoles una razón inicial. Imagínense que tienen dos lógicos, un lógico intuicionista y un lógico clásico. El lógico clásico considera que sí o no sí es una verdad necesaria y el lógico intuicionista le pide una justificación de esa tesis. Entonces, ¿qué puede decir el lógico clásico? Entonces, bueno, su respuesta va a tener que consistir de dos partes. Lo primero que va a tener que hacer es explicar cómo tiene que ser el mundo para que el enunciado sea verdadero. Y lo segundo que tiene que hacer es justificar la tesis de que esa condición se satisface en todos los mundos posibles. Si el lógico clásico cree que el enunciado no es trascendental, entonces
esa labor es bien difícil, porque va a tener que encontrar una manera de justificar la idea de que un requisito no trivial, de hecho, se satisface en todos los mundos posibles. Entonces está en una situación similar de nuestro filósofo teísta, que tiene que justificar la idea de que un requisito no trivial, que Dios existe, de hecho es satisfecho en todos los mundos posibles. Y bueno, eso requiere hacer metafísica en serio. Y en el caso de nuestros lógicos, también requeriría hacer metafísica en serio. Entonces, uno tendría que justificar la idea de que hay, digamos, leyes metafísicas que garantizan que este requisito no trivial que le impone al mundo la verdad de una tautología es satisfecho en todo el mundo posible. Y no es claro cómo uno puede dar ese tipo de argumento. Por lo menos yo no puedo pensar en un argumento cómodo para llegar a esa conclusión. En cambio, si el lógico clásico piensa en las tautologías como verdades trascendentales, entonces no hay problema. Nuestro lógico tiene que trabajar para justificar la primera parte de su respuesta. Entonces tiene que poder explicar qué condiciones de verdad tiene la tautología y por qué. Pero una vez que haga eso, no tiene que hacer la parte difícil, no tiene que después explicar cómo es que esas condiciones de verdad se satisfacen en todos los mundos posibles. Porque esas condiciones de verdad no le exigen nada al mundo. Entonces, nuestro lógico no tiene que postular leyes metafísicas para llegar a su conclusión. Entonces, esa es una manera de ilustrar que la diferencia. Una vez más voy a hacer pausa de digestión y de posibilidad de preguntar. No hay preguntas todavía. Muy bien, muchas gracias. No, Javier tiene una. Javier Vidal tiene una. Javier. Estás muteado. Ya estoy. No, en fin, no quería tampoco interrumpir, pero bueno, esto evidentemente lo que a uno le sugiere inmediatamente es un eco tractariano, ¿no? En algún sentido. Entonces, mi pregunta es si tú considerarías que el hecho de que, digamos, tenga que haber algo así como una sustancia, lo que Wittgenstein en el tratado se llama la sustancia del mundo, ¿no? Que son unos objetos comunes a todos los mundos posibles, eso impondría un requerimiento en el sentido metafísico del que tú estás hablando, porque en realidad no es necesario conocer cuáles son esos objetos. Es simplemente introducir una... Bueno, en general lo que te quiero preguntar, pero quizá eso es mejor que lo respondas luego, Agustín, o sea, al final, no sé, era cuál es la conexión entre el planteamiento que tú estás haciendo y en definitiva el del Tractatus, ¿no? Que no mencionas ahí. Pero... Sí, no, esa es una, esa es una pregunta bien gorda y bien interesante. Sí, pospongamos, pero voy a decir algo preliminar, que es que una manera de desarrollar esas ideas tractarianas sería teniendo una tesis sustancial de cómo se construye un mundo posible. Entonces se construye con una serie de, digamos, objetos básicos y arreglos de esos objetos básicos. Digamos, una versión caricaturizada de la posición. Desde mi punto de vista, si tuviéramos que asumir eso, entonces estaríamos yendo más allá de lo que yo estoy llamando verdades trascendentales. Entonces, un enunciado que para ser verdadero exija que nuestro
nuestros mundos posibles estén construidos de esa manera, tractariana, no sería trascendental. Tal vez un tractariano la consideraría necesariamente verdadera, pero no sería trascendental porque tendría una exigencia no trivial. Entiendo que Matías Guirado había levantado la mano también. Si es una pregunta breve, ¿está bien? Para poder preguntar. Matías. Sí, buenos días y bueno, el profesor Rayo, una pregunta muy breve que es la siguiente. Una de las exigencias que plantea el dilema de Benacerraf es contar con una semántica homogénea para la totalidad del lenguaje, dentro del cual ubicaríamos como su lenguaje la matemática. Mi pregunta es si al estipular que las verdades de la matemática son verdades que no requieren nada del mundo, no estamos rompiendo ese requisito de homogeneidad, perdón, porque el concepto normal de verdad parece exigir que para que algo sea verdadero se obtengan sus condiciones de verdad en el mundo actual o algo por el estilo. Y en el caso de que haya motivos para cuestionar ese requisito de homogeneidad, sí quizás se podrían invocar beneficios teóricos de innovar al respecto. Entonces mi pregunta para el profesor Rayo es, ¿cómo respondería él a esa inquietud vinculada a la manera en que Benacerraf formuló su dilema, ¿no? Muchas gracias. Bueno, me encanta esa pregunta. La quiero responder, pero la voy a tratar de responder cuando lleguemos a la parte F de la guía. Entonces, esperemos un poco. Bueno, entonces voy a continuar con la parte C de la guía. Y el plan es tratar de dar una caracterización más general de trascendencia. Entonces, lo que he hecho hasta ahora es ilustrar el concepto con el caso de las tautologías lógicas. Ahora lo que voy a hacer es simplemente introducir un par de definiciones para tener un concepto un poco más riguroso. Si miran la guía en C1 van a ver la definición. Entonces la idea es que un enunciado phi es trascendental a la luz de una cierta teoría semántica, y eso es importante. O sea, mi definición no es una de trascendencia sin más, sino de trascendencia con respecto a una teoría semántica. Sí, solo sí. Lo siguiente es un teorema de nuestra teoría semántica, que phi es verdadero en un mundo posible, sí, solamente sí, una condición, donde esa condición está formulada de manera tal que no hay ocurrencias libres de W o de W mayúscula, que es mi variable para el conjunto de mundos posibles. Entonces, simplemente una manera de capturar la idea de que desde el punto de vista de nuestra teoría semántica, el estatus de verdad de phi no depende de cómo sean el mundo posible que estamos considerando, ni tampoco de cuál sea nuestro espacio de mundos posibles. Entonces, esta definición permite que haya enunciados trascendentes verdaderos y enunciados trascendentales falsos. Y la manera de pensar en eso es que una verdad trascendental es verdadera porque su verdad no requiere nada del mundo, y una falsedad trascendental es falsa porque su verdad requeriría un absurdo. Entonces, pues son dos caras de la misma moneda. Entonces, si la verdad de un enunciado requiere un absurdo, entonces podemos saber que el enunciado no es verdad en un mundo dado sin tener que saber nada acerca de cómo es ese mundo. Porque sabemos de antemano que el requerimiento es absurdo y que no tiene sentido satisfacer un absurdo. Y hay una manera natural de extender
esa noción de un enunciado trascendental a la noción de un predicado trascendental. Y eso está al final de C1. Entonces decimos que un predicado es trascendental si el que sea verdadero de una secuencia de objetos en un mundo no depende de cómo sea ese mundo. Entonces, si pasan a la página 3, tengo unos ejemplos de predicados trascendentales. Entonces, el primero ya lo discutimos. Si uno piensa en un enunciado como un predicado de aridad cero, entonces es natural pensar que las tautologías son predicados trascendentales. Pero también hay ejemplos de predicados de aridad mayor a cero, que son trascendentales. Entonces, un ejemplo útil es un predicado externo de identidad. Entonces, ese es el tipo de noción de identidad que usaba Kripke en su discusión de modalidad. Y la idea es que para que un enunciado de identidad sea verdadero, entonces que el enunciado X es igual a Y. Una clarificación, Sí, sí. una pequeña Claro. clarificación. Tú indicabas ahí que, a propósito del predicado trascendental, que no depende de la existencia de X1 o XN en W. Exacto. Eso podría explicarlo porque eso no lo entiendo. Quiero decir, si, no sé, ser gato. Pero claro, si aquello de lo cual lo predico no existe, bueno, no es verdadero ni que es gato, ni tampoco va a ser verdadero que no es gato, por tanto no se cumple la condición. Pero, en fin. No, ese es el punto central. Hablemos de esto. Entonces, bueno, voy a discutir dos casos diferentes. Entonces, consideremos primero un enunciado como Susana corre, pero imaginemos que no hay tal cosa como Susana. Entonces, bueno, hay diferentes teorías acerca de qué hacer con esos enunciados. Una propuesta posible, no es una propuesta que esté yo defendiendo ni con la que esté comprometido, pero una propuesta posible es una lógica libre negativa, de acuerdo con la cual ese enunciado es falso y su negación es verdadero. Entonces, de acuerdo con esa lógica, la disyunción, o bien Susana corre, o bien no es el caso que Susana corra, contaría como verdadero, y de hecho contaría como trascendentalmente verdadero. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de una teoría semántica que arrojaría el resultado de que puede haber enunciados que sean trascendentales y de hecho trascendentalmente verdaderos, aunque incluyan términos singulares vacíos. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Hay otra manera que tiene que ver con estas identidades externas. Y eso es más controversial todavía. Y de hecho, una de las cosas que quiero que veamos con más cuidado es qué tendríamos que hacer para que ese tipo de identidades sean legítimas. Pero desde luego Kripke las usó. Entonces, de acuerdo con Kripke, un enunciado como es pero es fósforo es verdadero en todo mundo posible, incluso en mundos en donde Venus no existe. O sea, incluso en mundos en los que es pero no existe, fósforo no existe. Y la razón por la que Kripke tenía ese resultado es porque usaba una cláusula semántica como la que está hasta arriba de la página 3. Entonces, una identidad X es igual a Y es verdadera en un mundo, siempre y cuando la denotación del primer término
sea igual que la denotación del segundo término, pero independientemente de si el objeto denotado está en el dominio del mundo. Entonces, si uno acepta una teoría semántica que permite esas cláusulas, entonces uno tiene un predicado trascendental, porque para saber si la identidad es verdadera en un mundo, no tenemos que ni mirar el mundo. Es irrelevante cómo sea el mundo. Lo único que tenemos que mirar es, desde el punto de vista de nuestra teoría semántica, cuáles son las denotaciones de los términos. Y eso se puede contrastar con un predicado de identidad más estándar, el interno, que lo que hace es que toma la cláusula de Kripke y le agrega el requisito de que la denotación existe en el mundo correspondiente. Y entonces, bueno, ese es un ejemplo. Entonces, el predicado externo de identidad es un ejemplo de un predicado que si tiene sentido es trascendental. Otro ejemplo es un predicado externo de biyección. Entonces, es la misma idea. Entonces, uno puede tener un predicado que diga, básicamente, las X están en biyección con las Ys, y hay una versión interna de ese predicado y una versión externa. Y bueno, si la externa tiene sentido, es trascendental. Bueno. Entonces, pasemos ahora a la pregunta crucial, que es, ¿tienen sentido esos predicados trascendentales? Hasta ahora solamente he dado ejemplos, no he tratado de justificar la idea de que tienen sentido. Hay una posición muy natural, y yo creo que la posición estándar, mi sospecha es que si ustedes tratan de responder a la pregunta ¿cómo pensar en predicados? Llegarían primero a esta posición. Es la posición que está en D en la guía. Entonces, una posición que llamo propiedades. Y la idea es muy sencilla. La idea es que un predicado existe una propiedad. Perdón, un predicado expresa una propiedad. Y las propiedades son tales que solo pueden ser ejemplificadas por cosas que existen. Entonces, para que Susana tenga la propiedad de correr, Susana tiene que existir. Y no es difícil motivar esta idea, porque es natural pensar que una propiedad es una manera de ser. Pero, ¿cómo podría algo ser de cierta manera sin ser? Eso parece no tener sentido. Entonces, tenemos una concepción de predicados, de acuerdo con la cual expresan propiedades, que excluye desde el principio la idea de que pueda haber predicados trascendentales, por lo menos predicados trascendentales de aridad mayor a 0. No niego que es una posición natural, pero creo que es importante que sepamos que tiene un costo. Entonces, si aceptamos esta posición, hay cosas importantes que no podemos hacer. Un predicado externo de identidad no se puede expresar de acuerdo con esta posición, pero sí se puede simular. Entonces, si miran la guía, pueden ver que hay trucos que nos permiten, en una lógica modal, simular la identidad kripkeana. Pero un predicado de correspondencia 1-1, un predicado de biyección externo, no se puede simular. Entonces, una buena parte del artículo del que viene esta charla es una prueba de que
en un lenguaje modal de orden superior, es imposible simular un predicado externo de biyección. Entonces, si uno acepta esta tesis propiedades, hay cosas que uno no puede decir. Y cosas filosóficamente importantes. Entonces, hay cosas que deberían tener sentido que no se pueden expresar. El ejemplo más filosóficamente importante de esto tiene que ver con la discusión entre necesitistas y contingentistas. Entonces, los necesitistas creen que necesariamente todo existe necesariamente. Los contingentistas están en desacuerdo. Y un problema para los contingentistas es, desde el punto de vista del contingentismo, dar una semántica para su propia teoría. Entonces, hasta donde yo puedo ver, es imposible dar una semántica contingentista desde una perspectiva contingentista si uno acepta lo que llamo propiedades. Y dado que el contingentismo es muy plausiblemente la teoría que hay que aceptar, esto es un problema. Entonces, el resumen de todo esto es que hay una posición natural que excluye los predicados trascendentales, pero aceptar esa posición tiene un costo. Entonces, lo que me gustaría hacer es ilustrar una alternativa. Darles una idea de qué habría que hacer si uno quiere aceptar predicados trascendentales. Pausa de digestión y de preguntas potenciales. No tenemos ahora. Continuemos entonces. Entonces, si pasan a la página 4, verán la parte E de la guía. La propuesta alterna es que los predicados expresan no propiedades, sino funciones proposicionales. Entonces, piensen en una función proposicional como una condición que para todo objeto especifica una proposición. Entonces, por ejemplo, uno puede pensar en el predicado corre como una condición tal que si le damos Susana, nos entrega la proposición de que Susana corre. Si le entregamos Julián, nos entrega la proposición de que Julián corre. Y algo que es el punto crucial es que tal y como definí función proposicional, no hay ninguna razón por la que se excluya un predicado trascendental. Por ejemplo, consideren la función proposicional tal que para todo objeto entrega una proposición trivial. Entonces, sabemos que el resultado de aplicarle de aplicarle ese predicado a un objeto va a ser verdadero en todo el mundo posible, independientemente de cómo sea el mundo posible. Entonces, movernos de propiedades a funciones proposicionales hace toda la diferencia cuando de predicados trascendentales se trata. Ahora, ¿cómo justificar esta posición? Entonces, la posición de acuerdo con la cual
los predicados expresan propiedades es muy natural. ¿Por qué aceptar esa alternativa? Yo lo que creo es que en realidad la alternativa es más natural. Por lo menos es más natural si uno empieza a pensar en un lenguaje desde el punto de vista sintáctico. Porque consideren lo siguiente, y ahora estoy en E2 de la guía. Entonces, piensen en un predicado, por lo menos un predicado de aridad 1, como una función, que lo que hace es que entrega un enunciado cuando recibe un término singular. Entonces, una función de términos singulares enunciados. Entonces, por ejemplo, el predicado corre es una función que cuando le entregamos Susana, nos entrega el enunciado, Susana corre. Cuando entregamos Julián, nos entrega el enunciado, Julián corre. Y así sucesivamente. Noten que la posición alternativa que quiero defender es simplemente un reflejo semántico de esta posición sintáctica. Entonces, así como los predicados son simplemente funciones de términos singulares a enunciados, de acuerdo con esta posición, los valores semánticos de predicados son simplemente funciones que van de valores semánticos de términos singulares a valores semánticos de enunciados. Es decir, funciones de objetos a proposiciones. Entonces, esta posición, pero no la posición estándar, nos permite pensar en valores semánticos como simplemente un reflejo de las características sintácticas de las expresiones correspondientes. Entonces, creo que es una posición bastante natural. Si la aceptamos, entonces no hay ningún obstáculo para tener predicados trascendentales. Y lo que voy a hacer es terminar con mi ejemplo de por qué esto puede ser ventajoso, que es el ejemplo de la aritmética, y finalmente volveré a la pregunta del dilema de Benacerraf. Pero antes de eso, reflexión y preguntas. José Tomás. ¿Qué es lo que, o sea, por lo que entiendo, la idea sería entonces, por decirlo así, suponer una idea más fundamental de proposición y las proposiciones entenderlas como predicables o algo así? ¿Qué entiendes tú por una proposición? ¿Un conjunto de mundos posibles? Sí, entonces, porque también piensa tú, hay gente que piensa que las proposiciones son propiedades zeroádicas, lo cual te revierte el tema a propiedades. Ese es un punto. Y lo otro, a ver, si se entiendo bien, la idea sería son funciones de objetos a proposiciones. Pero eso no presupone que tengo que tener los objetos. Quiero decir, tú quieres que tener preposiciones que puedan ser verdaderas o falsas, no importa si los objetos de los cuales se predican existen o no. Pero si tú estás entendiendo las preposiciones como el valor al cual le arrojan ese mapeo, tienes que suponer que hay un dominio para el mapeo. Esos dominios tienen que estar constituidos por objetos existentes. Muy bien, hablemos de esos puntos porque son importantes. Entonces, el primer punto es básicamente qué son proposiciones. Entonces, mi propuesta es neutral con respecto a esa pregunta. Entonces, digamos, intuitivamente una proposición consiste de las condiciones de verdad de un enunciado, pero mi propuesta no presupone ninguna manera específica de pensar en ellas. Es, por ejemplo, compatible con mi posición que las modelemos simplemente como conjuntos de mundos posibles. Porque mi propuesta en realidad no es una propuesta sobre proposiciones, es una propuesta sobre los valores semánticos de predicados. Y entonces lo que le estoy proponiendo es que en vez de pensar en esos valores semánticos como propiedades, pensemos en ellos como funciones proposicionales. Y la noción de función proposicional es neutral acerca de qué es una proposición. Lo único que dice es que es una condición que entrega, que especifica una proposición, sea lo que sean las proposiciones, cuando se le entrega a un objeto.
Ahora, tu segundo punto es importante porque hay un asunto muy delicado. Entonces, si tenemos una función proposicional, para que esa función esté definida, le tenemos que entregar un objeto. Y los únicos objetos que hay son objetos que existen. Entonces, no hay ninguna duda de que tienes razón en ese punto. Pero, y esta es la sutileza crucial, es que yo puedo tener un objeto que existe, se lo puedo entregar a una función proposicional, la función proposicional me entrega una proposición y puede ser que esa proposición sea verdad en mundos donde mi objeto no existe. Entonces aquí hay un ejemplo. Yo tengo un objeto Venus. Es un objeto que existe. Consideremos una función proposicional que le entrega a cualquier objeto la proposición trivial. Entonces, si modelamos proposiciones como conjuntos de mundos posibles, el conjunto de todos los mundos posibles. Entonces, yo le entrego mi objeto a esa función proposicional y me devuelve la proposición trivial. Como es trivial, es verdad en todos los mundos posibles, incluyendo mundos que no incluyen Venus. Una manera natural de pensar en esta función proposicional es como el predicado externo de autoidentidad. Entonces, es lo que expresa el predicado kripkeano de ser idéntico a sí mismo. Entonces, la forma de pensar en eso es cuando yo digo de Venus que es idéntico a sí mismo, la proposición que expreso es una proposición que es verdad en todos los mundos posibles, incluso mundos donde no existe Venus. Entonces, es así como sucede la magia. Es justo por esa sutileza. Javier, levanta su mano. No, cambió de opinión. Sí, levanta su mano. Sí, Javier. Sí, gracias, Wilfredo. Me preguntaba porque tú al principio dijiste que, bueno, la idea era que una verdad del lenguaje objeto, o digamos una proposición del lenguaje objeto, iba a ser considerada trascendentalmente verdadera desde la metateoría. Pero en este caso, aunque el lenguaje, digamos, la metateoría sí que tiene que introducir un dominio de discurso. O sea, entonces, ¿cómo es que la metateoría, que por ejemplo tiene que considerar a Venus, tiene que considerar la existencia de Venus para poder dar argumentos a la función, la metateoría está introduciendo, por lo tanto, un dominio ya de objetos específico y en esa medida ya no parece que haya esa neutralidad respecto de cómo es el mundo, ¿no? Eso es absolutamente cierto. Es absolutamente cierto y ese es el punto central. Entonces, estamos nosotros como teóricos asumiendo una posición no neutral. Pero desde nuestra posición no neutral, estamos categorizando a ciertos enunciados como neutrales. Entonces, desde nuestro punto de vista no neutral, estamos diciendo que ciertos enunciados son verdaderos independientemente de cómo sea el mundo y que en ese sentido son neutrales. Y este ejercicio, este punto que acabas de hacer, es absolutamente fundamental para entender el ejemplo de la aritmética que les voy a dar. Porque va a suceder exactamente eso. Entonces, vamos a tener una metateoría que simplemente presupone que existen los números. Y sin esa presuposición no funciona. Pero vamos a utilizar esa metateoría no neutral para caracterizar un lenguaje objeto que consideramos neutral.
Y por una razón que les voy a dar después, bueno, se las anticipo. Entonces, mi tesis doctoral consistió en lo siguiente. Consistió en demostrar un teorema horrible. Un teorema que muestra que es imposible, dados supuestos razonables, parafrasear la aritmética básica como lógica. Entonces, si uno tuviera la esperanza de pensar en la aritmética como absolutamente neutral, sobre la base de que es simplemente lógica, esa esperanza hay que abandonarlo. Eso no se puede. Y entonces, eso nos deja con un problema a quienes nos queremos tomar en serio la idea de que la aritmética no solo es necesariamente verdadera, sino que es trivialmente verdadera. Porque la ruta grande para llegar a esa conclusión está excluida. No podemos llegar a esa conclusión diciendo simplemente la matemática es lógica y la lógica es trivial. Entonces, este trabajo es una manera de llegar a esa conclusión a pesar del teorema. Entonces, me estoy recuperando de las malas noticias de mi trabajo de estudiante. Y la forma de escabullirnos del problema tiene que ver exactamente con este punto. Tiene que ver exactamente con que vamos a asumir una posición no neutral y la vamos a usar para llegar a conclusiones acerca de la neutralidad de ciertos enunciados. Entonces, volvamos a este punto y me encantaría si quisieras volver a preguntar. Bueno, entonces la parte final de la charla, de la guía, es la parte F. Una aritmética trascendental es simplemente una aritmética en la que las verdades de la aritmética pura son trascendentales, son trascendentalmente verdaderas y las falsedades son trascendentalmente falsas. Una vez que uno tiene un predicado externo de identidad, un predicado kripkeano de identidad, uno lo puede usar para tener identidades aritméticas que son trascendentalmente verdaderas. Entonces, si miran la parte de arriba de la página 5, de la última página, pueden ver un ejemplo. Entonces, el enunciado, el número de las Fs es igual al número de las Fs, donde esa identidad es externa, donde esa identidad es kripkeana, es un enunciado que va a ser verdadero en todo mundo posible, independientemente de cómo sea ese mundo posible. Y logramos ese resultado simplemente porque nos permitimos usar el predicado kripkeano de identidad que es externo. Perdón, que es trascendental. Si ven el punto 2 en la página 5, van a ver el punto que hacía Javier, que es que para poder desarrollar esta propuesta, nuestra metateoría tiene que hablar de números. No hay otra forma de hacerlo. Porque nuestra metateoría le asigna a la expresión el número de las Fs como denotación un número, el número de las Fs. Entonces, es el ejercicio que describí antes. Es un ejercicio en donde los teóricos asumimos aritmética y usamos ese supuesto para desarrollar una concepción de la aritmética de acuerdo con la cual la aritmética no requiere nada del mundo. Uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo es esto posible? No hay una falta de estabilidad en esta propuesta. Y la respuesta es que creo que no. Porque nosotros como teóricos podemos empezar presuponiendo que podemos hablar de números,
pero sin tomar una posición acerca de qué tan comprometedor es hablar de números. Desde esta perspectiva, podemos desarrollar una aritmética trascendental para nuestro lenguaje objeto. Y entonces concluir que cuando el lenguaje objeto habla de números, lo está haciendo de manera que hace que hablar de números no requiera nada del mundo, no exija nada del mundo. Y entonces, como paso 3, nosotros los teóricos podemos pensar que tal vez nuestro uso de los números es como el del lenguaje objeto. O podemos decidir abandonar nuestro uso original y seguir hablando de números, pero con la estipulación de que los usamos tal y como se usan los del lenguaje objeto. Entonces, reevaluamos nuestro propio uso de terminología aritmética. Entonces, eso lo que nos da es una concepción de número tal que podemos hablar de números, pero al hacerlo no le exigimos nada sustancial al mundo. Y aquí hay una forma de ilustrar eso que querría decir. Entonces, imaginen que ustedes creen que cuando decimos que el número de las f's es 0, eso simplemente consiste en decir que no hay f's. Y así en general, cuando decimos que el número de las f's es n, entonces eso simplemente lo que quiere decir es que hay nf's. Donde hay nf's se parafrasea en lógica de primer orden como existe x1, existe x2, etc. Entonces, si uno adquiere esa posición, entonces la tesis de que hay números no es simplemente necesariamente verdadera, es trivialmente verdadera. Y aquí hay una demostración. Imaginemos por reducción al absurdo que no hay números. Entonces, por nuestra tesis, se sigue que el número de números es 0, y por lo tanto que el 0 existe y por lo tanto que hay números. Contradicción. Entonces, hay una concepción de los números que es tal que podemos hablar de números sin imponerle una exigencia no trivial del mundo. Y ese es el tipo de posición que permitiría reconciliar nuestro punto de partida inicial, en donde como teóricos estamos hablando de números, y nuestra conclusión de que el uso de terminología numérica en el lenguaje objeto no exige nada del mundo. Bueno, termino con el dilema de Benacerraf. Entonces, el dilema consiste en que tenemos que hacer una de dos cosas. O tenemos que explicar cómo es que podemos saber que las verdades matemáticas son verdaderas, en vista de que, por ejemplo, los números no tienen una relación causal con el resto del mundo. O bien justificar una concepción no estándar del lenguaje aritmético, en donde su forma lógica es muy diferente de lo que parece ser. Nuestra perspectiva nos permite escapar el dilema porque noten que el dilema presupone lo siguiente. El dilema presupone que para que una verdad aritmética sea verdadera, el mundo tiene que satisfacer un requisito no trivial. Y es por eso que nos enfrentamos al problema de explicar cómo podríamos saber que el mundo satisface ese requisito. Pero si aceptamos una aritmética trascendental, entonces esa presuposición del dilema es simplemente falsa. La verdad de las verdades aritméticas no requiere nada del mundo. Entonces, para saber que una verdad aritmética es verdadera, no tenemos que
asegurarnos de que el mundo sea de una cierta manera. Basta con que entendamos que las condiciones de verdad de las verdades aritméticas son triviales. Y eso es todo. Bien, gracias Agustín. Bueno, les aplaudimos, por supuesto. Excelente. Y ahora, por supuesto, ya se han hecho muchas preguntas y yo creo que van a haber algunas. José Tomás tenía levantadas las manos, Javier también, me imagino que van a haber otras manos levantadas. Solo quiero recordar que inicialmente esta conferencia está programada para cerrarse a las 13 horas de Chile, pero bueno, vamos a extenderla 15 minutos más, ¿no? Porque la discusión lo va a ameritar. Entonces, no sé quién tenía la mano primero levantada. José Tomás había visto, podría ser José Tomás. Yo estaba aplaudiendo, Wilfredo, estaba aplaudiendo. Está aplaudiendo. Pero entonces, es Miguel. Bueno, Miguel tiene la mano levantada. Miguel tiene la palabra. Entonces partamos con Miguel Álvarez. Miguel. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la presentación. Interesante. Tengo se me ocurren un montón de cosas que estimula por muchos lados, pero te quería preguntar una en particular. Te ofrezco 3 enunciados y te pregunto si para ti serían verdades trascendentales o no. ¿Ok? El primero, si hoy es lunes, mañana es martes. El segundo, 2 reyes solos no pueden darse mate en el ajedrez. El tercero, Bilbo encontró un anillo de oro en la cueva de Gollum. Y yo creo que se entiende un poco hacia dónde voy, ¿no es cierto? Me gustaría saber, para ti, ¿cuál es la diferencia entre las verdades matemáticas y las verdades por convención o las verdades ficticias? Que a mí me parece que ninguna de esas proposiciones le pide al mundo que sea de una cierta forma para ser verdaderas, ¿no? Eso. Estupendo. Entonces, un enunciado que sea verdadero convencionalmente va a contar desde mi perspectiva como trascendental. Ahora, creo que en general no es obvio si un enunciado dado del español es convencionalmente verdadero. Entonces, creo que tus primeros 2 ejemplos son plausiblemente convencionales, pero no obviamente convencionales. Entonces, todo depende un poco de los detalles. Habría que hacer semántica del lenguaje natural para estar seguros. Pero no importa, porque si esos ejemplos particulares no funcionan, podemos escoger otros. Entonces, la parte que es controversial e interesante de mi posición no es que las verdades convencionales o, digamos, analíticas sean trascendentales. Yo creo que mucha gente estaría dispuesta a aceptar una tesis de ese tipo. Lo que es controversial e interesante de mi propuesta es que yo estoy agregando a la lista verdades no convencionales. Entonces, esta categoría de trivial, pero no convencional. Las verdades ficticias me parecen interesantes, pero también complicadas. Y la complicación me parece que viene no de no del concepto de trascendental, sino de que independientemente de qué piense uno de trascendencia, no siempre es claro qué condiciones de verdad tiene un enunciado ficcional. Entonces, una posición posible es decir que una posición kripkeana, es decir que si nos tomamos de manera literal un enunciado como Pegaso es un caballo con alas, es que ese enunciado no solo es falso, sino absurdo, porque
tiene un término singular vacío. El significado de los términos singulares consiste enteramente de su denotación. Entonces, un enunciado atómico que incluya un término singular es un sinsentido. Y de acuerdo con esa posición, ese enunciado sería trascendental, pero trascendentalmente falso. Porque, bueno, sería peor todavía. Porque, sería no verdadero en todo mundo posible, pero no porque es falso, sino porque es un sinsentido. Entonces creo que lo que yo diría de tu último ejemplo es que depende de qué teoría tenga uno del discurso ficcional. Pero claro, hay teorías posibles de acuerdo con las cuales enunciados como esos contarían como convencionales. Por ejemplo, una manera, no me encanta esta posición, pero una manera posible de hacerlo sería decir que cuando yo digo Pegaso es un caballo alado, eso tiene la forma lógica oculta de acuerdo con la mitología tal y cual, Pegaso es un caballo alado. Y entonces, bueno, tal vez ese enunciado es convencional y por lo tanto trascendental. O sea, yo podría, o sea, no sé si puedo, Wilfredo, ¿puedo replicar algo chiquito? Wilfredo, estás muteado. Sí, mientras sea breve, entonces. Sí, sí, o sea, en realidad lo que estoy pensando es en el problema de Julio César, ¿no es cierto? O sea, yo podría hacer ese mismo arreglo para lo que tú dijiste, justamente lo que sale aquí al final del handout. Yo podría decir, bueno, asumiendo la semántica kripkeana, asumiendo mundos posibles, asumiendo ZF, asumiendo que las teorías de conjunto funcionan como creemos que funcionan, que la teoría de la recursión nos da las funciones que esperamos que tengamos, entonces los enunciados matemáticos son trascendentalmente verdaderos, igual como yo podría decir, bueno, asumiendo que hay una ficción que es la ficción del mundo de Tolkien, tal cual como Tolkien la escribió en este mundo, en el mundo actual, entonces sigue que Bilbo encontró el anillo de oro en la cueva de Gollum. Y entonces, ¿cómo separo, cómo distingo las matemáticas del resto de las ficciones? ¿O son ficciones? Entonces, hay algo sobre lo que mi teoría habla y algo sobre lo que no habla. Entonces, mi teoría lo que dice es, si tú tienes una teoría semántica que te dice que un enunciado es verdadero en un mundo, independientemente de cómo sea ese mundo, y de cuál sea tu espacio de mundos, entonces, de acuerdo con esa teoría, el enunciado es trascendental. Y, de hecho, trascendentalmente verdadero. Pero lo que no hago es decir qué teorías semánticas son las correctas. Y en particular, qué teorías semánticas son las correctas para el lenguaje ficcional. Entonces, creo que mi respuesta a tu pregunta sería condicional. Yo diría, dame una teoría semántica. Dame tu teoría semántica favorita para enunciado, para lenguaje ficcional. Y yo te voy a decir si de acuerdo con esa teoría semántica, ejemplos como el tuyo cuentan como trascendentales o no. Pero, digamos, mi propuesta no tiene nada que decir acerca de si tu teoría es la correcta. Un truco que yo uso aquí con respecto a la aritmética es evitar comprometerme con la idea de que la semántica que yo estoy dando para el discurso aritmético es la correcta, que si uno hace semántica del español, la respuesta correcta a cuáles son las cláusulas semánticas para enunciados con lenguaje aritmético es la que yo estoy dando. Yo no quiero jugar ese juego porque ese es un juego complejo que requiere una especialidad que yo no tengo. Lo que estoy haciendo es más parecido a regimentación. O sea, lo que estoy diciendo es, consideremos esta semántica. Esa semántica tiene estas ventajas y nos permite hacer mucho de lo que podemos hacer con la aritmética en lenguaje natural. Entonces, si a alguien le gusta,
úsela sabiendo que uno va a estar operando con una aritmética trascendental. Y entonces esa es una manera de como poder hablar de esos problemas filosóficos sin tener que hacer lingüística. Gracias. Bien, Andrés tiene levantada la mano. Andrés. Sí, muchas gracias. Y adelantándome a las preguntas metafísicas que va a hacer José Tomás, no me voy a meter en esos temas, ese terreno de él y de Javier. Yo quiero quedarme en el principio y está muy relacionado con lo que acabas de plantear, que tiene que ver con la estructura general y el uso de la negación. Y en la base de tu esquema está el uso de la negación y tú dices un uso estándar de la negación. Y dices, pero eso no tiene que ver con el mundo porque eso está en la metateoría. Ya, es un paso gigantesco, pero tiene que ver precisamente con lo que acabas de decir, que no vas a hacer una semántica del español. Y entonces, una semántica de algo tienes que hacer para que se entienda esa frase que P o lo que era B y no B, lo que fuera, o no B, tiene que de alguna manera entenderse ese no. Y tú pusiste muy bien el ejemplo de intuicionista versus el lógico clásico, y la pregunta de alguna manera nos lleva al viejo tema quiniano de que si esto es una cosa simplemente definitoria, que el que usa otra negación no está entendiendo qué es lo que hace la negación. Pero entonces ahí no está entendiendo, le estás metiendo por arriba una semántica, porque le estás metiendo una semántica de la negación. Y en la base de lo que tú estás planteando está metida una concepción sobre la negación. Y la pregunta es, otras personas pueden entender, como el intuicionista, la negación de otra manera. Debo señalar que en tu demostración usaste la reducción absurdo, que el intuicionista te diría, no, muchas gracias, no, prefiero vivir en la construcción, digamos. Y eso me parece que es una cosa muy particular, porque uno dice, no, eso está en la metateoría, pero la metateoría es una base y tiene una base. Y la pregunta, eso lleva quizás a tu tesis de doctorado, porque se reduce a la lógica, que si la matemática la aritmética se puede reducir a la lógica. La pregunta sobre las diversidades aritméticas es interesante, pero la pregunta obvia es sobre cuál lógica y bajo qué supuesto se puede reducir a cualquier lógica. Y ahí viene el uso de la negación, que parece ser fundamental en algo que acabas de enfatizar, que es lo absurdo. Y la verdad es que, por ponerlo muy en concreto, yo no entendí por qué Pegaso es absurdo. Yo no entendí por qué Pegaso es absurdo, aparte de que no hay Pegasos en nuestro mundo. No sé qué tiene de absurdo de que haya un caballo al lado. Y puedo ponerte un ejemplo, que haya un dinosaurio al lado puede sonar muy raro, pero sabemos que los pájaros en cierta medida son dinosaurios al lado, pero lo sabemos de nuestro mundo, de alguna manera, digamos. Entonces, no te entendí en qué sentido Pegaso es un absurdo, no sé, a no ser del obvio de que no hay en este mundo, no. Y no hay negación, por decir, bueno, es que los caballos no tienen alas, pero podrían tener, no sé, bueno, ahí está. Eso, por ahora. Muy bien, voy a empezar con Pegaso. Entonces, lo primero es que yo aquí no estoy comprometido con esa propuesta. Le estaba poniendo como un ejemplo. Esa en realidad es un punto de Kripke, pero es así como yo entiendo el punto. Entonces, imaginemos que el valor semántico de un término singular es simplemente su referente. Entonces, en tanto que un término singular tiene significado, ese significado está agotado por la referencia al término singular. Entonces, bueno, se sigue simplemente esa posición. Pero referencia si tenemos, ¿en qué mundo? Si los mundos no importan, ¿la referencia de dónde? Bueno, de acuerdo con Kripke, un término singular, por lo menos un nombre, tiene la misma referencia en todo el mundo. Entonces, podemos simplemente hablar de la referencia. No la tenemos que relativizar a mundo. Entonces, si tenemos un término vacío, no tiene significado, de acuerdo con esta posición. Y una manera de como tratar de entender eso, ¿qué querría decir? Es, imaginen que yo les digo, Rogelio Buenaventura llegó tarde. Y ustedes me preguntan, bueno, ¿y quién es Rogelio Buenaventura? Y os digo, no hay tal cosa.
Y entonces ahora hacemos la pregunta, ¿eso que yo dije, en qué mundos posibles es? ¿En qué mundos posibles es verdadero? Entonces, es una pregunta difícil de responder porque como no he identificado a nadie, entonces es difícil saber cómo tendría que ser el mundo para que eso que yo dije fuera verdadero o falso. Porque lo natural es decir, bueno, para que sea verdadero, el mundo tiene que contener a Rogelio Buenaventura y tiene que haber llegado tarde. Pero eso que yo acabo de decir no expresa realmente una condición, porque no hay un Rogelio Buenaventura. Entonces, bueno, en fin, esa es una posición. Yo no estoy comprometido a esa posición, pero esa es una posición. Y de acuerdo con esa posición, mientras pensemos en Pegaso como un nombre, cualquier enunciado atómico que incluya Pegaso va a ser no solo falso, sino un sinsentido. Pero bueno, eso creo que es hasta cierto punto independiente de esta presentación. Simplemente una tesis kripkeana. Ahora, está la pregunta de la negación y si podemos ser neutral con respecto a la negación. Y yo creo que tiene razón. Creo que mi propuesta no es neutra con respecto a la negación. Es simplemente así y eso está conectado al punto que decía Javier antes. No es neutra. Entonces, en parte por el trabajo en mi tesis, yo he perdido toda esperanza de poder ser neutral. Entonces, creo que si uno trata de ser neutral, uno pierde y pierde supuestos y eventualmente llega un punto en donde uno no puede operar, porque uno necesita supuestos para poder operar. Entonces, ese no es un proyecto cartesiano, en donde tenemos la esperanza de aceptables para cualquiera. Entonces, lo que estoy haciendo es hacer supuestos con la esperanza de que esos supuestos sean suficientemente razonables para que los amigos los acepten y luego usar esos supuestos para convencer a los amigos de conclusiones sorprendentes o útiles. Pero sí, no hay ninguna esperanza de ser neutrales. Pero un comentario, entonces la trascendentalidad supuesta, por ejemplo, la aritmética, depende de esos supuestos. Absolutamente. El concepto de trascendentalidad es siempre relativo a una teoría semántica. Entonces, yo no sabría cómo definir una noción de trascendentalidad sin más. Entonces, esa es una manera de decir que no solo es una noción no neutral, sino que aparte eso está explícitamente en la definición, porque la definición es relativa a una teoría y la teoría lo que hace es que codifica un conjunto de supuestos. Tal vez si uno pensara que hay una teoría semántica que es como obviamente verdadera, entonces uno podría decir, bueno, ser trascendental a secas es ser trascendental con respecto a la teoría obviamente verdadera, pero no hay ninguna perspectiva neutral desde la que uno pueda categorizar una teoría como obviamente verdadera y las demás no. Entonces, yo creo que hay que perder las esperanzas de ser neutral en este proyecto y en todos. Ok, muchas gracias. Bien, Javier Vidal tiene levantada la mano. Javier. Por eso, súper breve, no, ya sé que estamos fuera de que... pero vamos a ver, incluso si tu base de partida fueran supuestos intuicionistas, de todas maneras tú podrías tener verdades trascendentales en tu sentido, ¿no? Lo que pasa es que no serían las mismas, pero eso no excluye que tú sigas defendiendo la idea de verdades trascendentales. Claro, ¿no? Vale. Absolutamente. O sea, eso no afecta al... Lo que pasa es que P o no P no sería una verdad trascendental. Exactamente. Tendríamos
llegaríamos a conclusiones diferentes y también tendríamos que usar métodos diferentes para apoyar esas conclusiones. Porque como tú señalabas, algunas de las pruebas que uso son pruebas que no todos aceptarían. Entonces, sí, es absolutamente correcto. Bien. No sé si quedan más manos levantadas. Parece que no. Creo que no tenemos manos levantadas. Y pienso que, bueno, ha sido más que suficiente para Agustín. Ha tenido una buena batería de preguntas. Creo que eso siempre es, digamos, enriquecedor, por supuesto, como él lo señaló desde el comienzo. Y bueno, cerramos esta conferencia, ¿no? Agradeciéndole a Agustín su presencia, su espíritu de apertura, ¿no? Como tiene que ser en esta clase de eventos. Y los dejamos entonces, primero dejamos invitado a Agustín para la mesa redonda de mañana a la tarde, horas de Chile, y ya lo dejamos invitado un rato más a continuar con las sesiones a las 14 horas. Entonces, nos despedimos por el momento, agradeciéndole, como digo, a Agustín por su presencia, por su trabajo, y en realidad haciendo honor a que, digamos, lo fundamental en esta jornada es siempre la discusión y el debate. Gracias a todos, entonces nos estamos viendo en la tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias, Wilfredo.